Y vamos a revisar primero que todo el cronograma. Sí, entonces vamos a mirar acá el cronograma de cómo vamos en cuanto al cronograma. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, las evidencias que hasta el momento hemos entregado fue la primera parte, que fueron conceptos sobre lo que son las metodologías del desarrollo de software, la identificación de los procesos organizacionales de la empresa con la que ustedes van a trabajar, es decir, a la empresa que le van a hacer el desarrollo, el mapa de procesos de ese software a construir y un mapa mental sobre ingeniería de requisitos, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, esas son las evidencias que se entregaron. Algunas personas no las han entregado, yo por ahí les compartí las calificaciones. Entonces, para esas personas, pues aún tienen plazo para que las entreguen. Entonces, todavía estas evidencias se encuentran abiertas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Las evidencias que vamos a trabajar en esta semana van a ser un diseño de un instrumento de recolección de información, ese formulario de recolección y la formulación del proyecto software. Especificación de requerimientos y el documento con la especificación, y esto tenemos hasta el 29 de octubre, pero pues ampliémosla hasta el 1 de noviembre, incluso hasta el 4 de noviembre para que no vayan a tener así como muchos inconvenientes. Entonces, resulta que nosotros ya tenemos una idea de desarrollo, ¿sí? Entonces, van a crear una aplicación de una peluquería, de una tienda de mascotas, ¿sí? La idea que cada uno vaya a crear. Ahora, según las técnicas de levantamiento de requerimientos, entonces, cuando yo voy a hacer el desarrollo, una página, un proyecto, software, un videojuego, cualquier sistema de información, ¿sí? Cualquier desarrollo que ustedes vayan a hacer. Entonces, ustedes lo primero que deben hacer es recolectar esa información, es decir, ¿qué es lo que mi cliente desea? ¿Cómo lo desea? ¿Cuál es la necesidad específica que tiene la empresa? ¿Sí? Y hay varias formas de hacerlo. Entonces, una es haciendo un cuestionario y pasándoselo a las personas que trabajan en la empresa, porque recuerden que un sistema de información a veces está compuesto por varios módulos, ¿sí? Entonces, ustedes necesitan, por ejemplo, hacer un sistema de información para una tienda de mascotas. Resulta que en esa tienda de mascotas trabajan 2 o 3 personas que manipulan el software y cada persona requiere un módulo especial. Por ejemplo, la que agenda las citas con el veterinario, con el médico veterinario, esa es una persona, que es la secretaria. Por ejemplo, el veterinario, esa es otra persona. Y tercero, por ejemplo, vamos a suponer que la contabilidad, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus requerimientos personales de lo que necesita, de cómo quiere visualizar esa información, ¿sí? De lo que ella necesita para poder optimizar su trabajo desde el puesto en el que esté. ¿Sí? Y a eso le llamamos como los actores que intervienen en ese sistema de información. Entonces, teniendo claro esto, yo diseño un instrumento de recolección de información, que puede ser una encuesta, un cuestionario, un formulario, o una lista de chequeo, y me voy y me siento en la empresa o voy y camino a la empresa porque quiero observar cómo trabaja, ¿sí? Cómo hace sus funciones. Y genero una lista de chequeo y voy tomando nota, ¿sí? Esas son las dos primeras evidencias. Entonces es diseñar ese instrumento, es decir, esa encuesta, cuáles son las preguntas que va a hacer, a quiénes se les va a hacer, ¿sí? Entonces,
tratar de que sean preguntas que a ustedes les den la información completa de lo que ustedes necesitan construir. Nosotros acá estamos haciendo un ejercicio didáctico, ¿sí? No es un ejercicio tan real, entonces, pero quiero que lo hagan lo más real posible, porque cuando usted esté en una empresa de desarrollo, pues tendrá que despertar esas habilidades de requerimiento, de levantamiento de requerimientos, que es tan importante en una empresa de desarrollo, ¿sí? Entonces, haga cuenta que usted es su jefe, que usted tiene su empresa de desarrollo, que usted es el empleado también de esa empresa, y hagan el ejercicio lo más consciente posible, ¿sí? Que es hacer esa encuesta, formular esas preguntas. Y esas son las dos primeras evidencias. Ya vamos a ver la teoría y vamos a analizar también la guía. Sí, yo acá les estoy haciendo es como un recuento de lo que es en general. Ahora yo voy a empezar a formular ese proyecto. Como yo ya levanté la información, ya conozco la empresa, ya sé la empresa a qué se dedica, cuál es su misión, cuál es su visión y cuál es su desarrollo, yo voy a empezar a formular ese proyecto estableciendo cuál va a ser ese planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, cuáles son los requerimientos. Entonces vamos a formular el proyecto definiendo cuál es ese planteamiento del problema, cuáles son esos objetivos, ¿sí? Ese objetivo general, esos objetivos específicos, que pueden ser 3 o 4, no tienen que ser tantos. Recuerden que para cada objetivo específico, la idea es que haya un entregable, ¿sí? Entonces, los objetivos comienzan con, por ejemplo, presentar un diseño, ¿cierto? Porque cuando yo hago un desarrollo, pues primero lo que hago es presentar unos diseños, ¿sí? Entonces, diseñar un sistema de información que me sirva para generar la cita de la veterinaria Lulita, ¿sí? El nombre ya le vamos a empezar a colocar el nombre de la empresa con la que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces definimos esos objetivos. Diseñar, crear, implementar, ¿sí? Entonces, eso es hacia lo que vamos, ¿no? Vamos a empezar con el diseño y luego, pues, la idea es que ese desarrollo se pueda implementar, ¿sí? Luego que yo tengo claro cuáles son los objetivos, pues entonces voy a formular esa empresa exactamente a qué se dedica y el desarrollo que ustedes van a entregar, cuál va a ser ese alcance. Entonces, ¿hasta dónde van a llegar ustedes? ¿Qué es lo que ustedes proponen para solucionar ese problema que plantean? Listo. Y empezamos a hacer esa formulación del proyecto completo que va a ser durante todo el proceso de formación. Aquí apenas vamos a comenzar con los requerimientos, a qué se dedica, cuál va a ser ese alcance del proyecto y hagamos un cronograma, ¿sí? Entonces comencemos a establecer un cronograma y ustedes se van a poner esas metas en ese cronograma, ¿sí? Como esto aquí es tan autónomo, entonces yo necesito que ustedes se pongan metas y traten de cumplirlas. Entonces, los diseños que son en esta primera fase, este programa dura 21 meses. Entonces, todo el tema de diseños dejémoselo a un máximo de 6 meses. Entonces, más o menos de aquí a 6 meses tenemos que tener el diseño de la base de datos, todos los diseños en una aplicación o en un diseño, un prototipo funcional, ¿sí? Empezar a establecer qué colores vamos a utilizar, qué tipo de letra, de pronto empezar a buscar las imágenes, todo el contenido de lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a empezar a ver toda esa parte de diseño. Luego especificamos los requerimientos. Entonces miren que este es todas las evidencias, es un paso a paso. ¿Sí? Entonces usted dice, pero ¿por qué 5? ¿Por qué 6 evidencias? Pero es que realmente son como un paso a paso y un entregable pequeño de ese desarrollo, ¿sí?
En el área o en las empresas de desarrollo realmente se trabaja así. Cada evidencia vendría siendo una tarea. Entonces a ustedes se les asignan unas tareas. Entonces usted como que revisa su tarea, que va a ser, por ejemplo, esta otra evidencia, que es la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Usted arriba y en la formulación del proyecto ya estableció cuáles son los requerimientos. Ahora haga un documento y clasifíquelos. ¿Qué es funcionales y qué es no funcionales? Que eso ya lo vimos, pero ahorita hacemos un recorderis de eso. ¿Listo? Entonces hacemos como una lista. Y luego acá entregamos un documento ya completo de esos requerimientos. Entonces, si se dan cuenta, las evidencias parecen bastantes, pero es que es como un solo documento que va dividido por tareas, ¿sí? Que es como se trabaja en el área de desarrollo. Se trabajan tareas pequeñas que se le van asignando a un equipo y ese equipo pues las va subiendo en un muro, por ejemplo, como una herramienta como Trello, donde se asigna una tarea, se expone un tiempo, entonces se le dice, por ejemplo, bueno, entrégueme un documento con la especificación de requerimientos del sistema de información que solicitó una tienda, ¿sí? Entonces usted tiene 3 días, 4 días, el tiempo que le den ahí, y entrega su tarea. Entonces, así mismo se desarrolla este proyecto formativo. Son tareas y usted las va entregando como evidencia. Bien, entonces vámonos ahora a revisar la guía, evidencia por evidencia y el material de apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé yo en qué guía está? ¿En qué guía estoy? Porque miren, en el cronograma, aquí al inicio de la evidencia dice guía. Mire, aquí está como las iniciales que dice GA1 y eso quiere decir guía de aprendizaje número 1. Aquí sigue un numerito que es el que acompaña la competencia, que es esta competencia. Miren, esta es la competencia. Y la competencia en la que estamos es recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Entonces, ahí lo acompaña la competencia. Luego sigue la actividad de aprendizaje 3, dentro de estas, y evidencia número 1. ¿Sí? Entonces, así es como ustedes pueden definir en qué guía estamos. Entonces, estamos en la guía de aprendizaje número 1. Entonces, si yo me vengo para acá, para el contenido, yo me vengo por acá, entonces comienzo, mire, actividad de proyecto número 1, que es en la que estamos, ¿no? Aquí, miren, los que me dicen que no les aparece es muy raro porque, mire, ustedes despliegan esta pestaña y aquí está taller y aquí más abajo es que tienen que desplegarlas todas. Están las otras y aquí está la guía de aprendizaje número 1 porque no hemos salido de ahí. Ahí vamos. Miren, aquí están todas las evidencias de esa guía. Son todas estas pertenecen a esta misma guía y a esa misma actividad de proyecto. Entonces aquí está el recurso, descárguenla, creen una carpeta en el escritorio que se llame ATSO y descarguen la guía, porque la guía pues duran meses trabajando con esta misma guía. Entonces descárguenla para que la tengan ahí a la mano. Si estamos grabando, sí. Bien, entonces vamos a revisar lo que les acabé de explicar versus lo que vamos a realizar. Entonces, vamos a empezar con mapa mental de ingeniería de requisitos. Mire, mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Y aquí dice, realizar un mapa mental de los conceptos sobre ingeniería de requisitos vistos en el componente formativo. Y miren, este es el componente que si usted lo lee acá, usted viene acá y en componente formativo, aquí en donde dice material de apoyo, aquí dice ingeniería de requisitos, mírenlo acá.
¿sí? Entonces es como para que ustedes se den cuenta que aquí en la guía les dice como el paso a paso. Mire, utilizar una herramienta para realizar un mapa mental. El mapa debe contener las principales características de los mapas mentales. Y suben la evidencia donde dice mapa mental, ingeniería de requisitos. Y cada evidencia tiene también un instrumento de evaluación. Entonces también ustedes van, miren ese instrumento de evaluación. Eso donde lo encuentran. Miren, aquí donde dice mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Si yo la abro, aquí dice instrumento de evaluación en naranja. Y si yo lo abro, acá a veces hay unos anexos que hay que revisar también. Entonces, si lo abrimos, aquí también hay como una lista de chequeo. Miren, esto es una lista de chequeo, donde yo coloco cuáles elementos debe contener esa evidencia. Si yo hiciera una lista de chequeo del sistema de información, coloco qué elementos debe contener ese sistema de información y le coloco si cumple o no cumple. Entonces, miren, el mapa mental combina recursos visuales, utiliza herramientas TIC para la creación, relaciona claramente los conceptos de ingeniería de requisitos y cumple con todas las normas de ortografía. Entonces, esto también les puede ayudar. La guía más esto. O sea, yo sé que la sesión síncrona y la grabación son importantes, pero es que realmente ustedes tienen todo el material acá con el que también pueden trabajar, ¿sí? O sea, no se me queden ahí como que si no tienen la grabación, entonces no pueden avanzar porque ahí pueden avanzar. Esto ya lo habíamos visto, lo vimos la clase pasada, pero voy a hacerles un recorderis porque necesitamos tener claro unos conceptos que están acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Instructora, yo no he podido dar con la guía bien, instructora. ¿Cómo, perdón? Sí, pero instructora, no he podido dar bien con la guía. Pero yo también se las había compartido en el grupo. Ah, listo, Esa ya guía va. ya, esta guía ya la habíamos compartido. No, no, con esa es la que, listo, no, ya, ya. La guía, Profe, sí. Se igual las yo la compartí. volví a compartir. Yo la volví a compartir, la acabo de volver a compartir. Ay, perfecto, muchas gracias. Esta, miren, esta es la guía, ¿sí? Entonces aquí como que está la indicación. Acá está el material. La guía, miren, es que acá ustedes tienen que desplegar todas estas pestañas, estas. Miren, porque ustedes de pronto entran y esto está así. Todo está así. Yo voy a quitar las actividades de inducción ya como para que no les aparezcan tantas cosas. Yo creo que ya la inducción ya todos la presentaron. Voy a volver a cargar esto. Esperemos un momentico a que cargue. Entonces ustedes bajan, mire, ustedes bajan y desplegan todas esas pestañas. Esta inducción ya la vamos a desaparecer porque es que entre menos les aparezca a ustedes, mejor. Listo, miren, entonces aquí está información general del programa, el cronograma, actividades iniciales, que todo eso ya pasó. Vamos a ocultarlo también para que no les aparezcan tantas cosas. Y fase de análisis, que es en la que estamos. Entonces, si la abrimos, está actividad de proyecto número 1, que es en la que estamos. Aquí están. Le doy aquí en material de formación y aquí está todo lo que hay que leer. Guía de aprendizaje número 1 y aquí están las actividades. Aquí para abajo, miren, si no les aparecen, usted le da clic acá. Miren, en cada una deben aparecer una serie de actividades. Todas estas actividades son con la guía número 1. Todas esas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo del mapa mental porque vamos a hacer acá un recorderis. Entonces, el proceso que se sigue para construir y hacer evolucionar un determinado software, de cualquier clase de software, a eso se le llama ciclo de vida de un software.
ciclo de vida del software. Y ese ciclo de vida tiene una serie de fases, mediante la cual se procede a la validación y el desarrollo, garantizando que se cumplan los requisitos para la aplicación, ¿sí? Entonces, cada una de las fases, en cada una de esas fases, se realiza un conjunto de actividades relacionadas con el objetivo del proyecto. Entonces, en la evidencia que dice formulación del proyecto es porque ustedes van a establecer unos objetivos basados en unas fases, ¿sí? Fase de análisis, por eso les digo que traten de hacer esos objetivos basados en la fase. Entonces, basados en la fase, se hacen una serie de actividades que todas pues van enmarcadas al cumplimiento de los requerimientos, ¿cierto? Y por cada fase y por cada actividad, pues hay unos entregables, que es la documentación de ese desarrollo de software. Entonces, yo genero un proyecto de un desarrollo de un sistema de información mediante un ciclo de vida. A ese ciclo de vida le establezco unas fases y para cada fase hay unos entregables. Entonces, las fases son planificación. Entonces, aquí realizamos el planteamiento del problema y se definen los objetivos y el alcance del desarrollo de software. Por eso en esta fase, que es en la que estamos ahorita, ustedes van a comenzar haciendo un documento donde van a establecer van a hacer el documento que se llama proyecto de desarrollo de software. Y en ese proyecto van a empezar a colocar lo que ya han hecho con anterioridad. ¿Qué va a hacer? Plantear el problema, definir el alcance, los objetivos del proyecto. ¿Por qué? Porque debemos verificar y hacer un estudio de viabilidad. Entonces vamos a empezar a analizar si sí es viable o no es viable realizar este desarrollo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? ¿Sí? Y miren más o menos esto que ustedes ven en esta imagen, es cómo se trabaja en las empresas de desarrollo, pero pues se hace mediante herramientas digitales. Entonces se establecen tareas, entonces a ustedes les van a dar unas tareas y ustedes tienen que cumplir esa tarea en tanto tiempo y la van subiendo. ¿Sí? En la fase de análisis también se definen los requisitos, que es lo que vamos a hacer. Vamos a definir cuáles son esos requisitos que nos van a permitir desarrollar ese proyecto de software. Entonces, conocer esos requisitos aseguran establecer si realmente es alcanzable y podemos formalizar un acuerdo con el cliente, ¿no? Porque tenemos que formalizar el acuerdo. Recuerden que nosotros acá estamos haciendo un ejercicio didáctico, pero todo enfocado en un proyecto que ustedes van a hacer, un proyecto real, ¿sí? Entonces, por eso tratamos de hacerlo lo más cercano a la realidad. Entonces, más adelante usted tiene que hacer un documento donde usted le va a decir a su cliente, usted como empresa desarrolladora de software le va a decir a su cliente, mire, estos son los requisitos, este es el alcance, este es el tiempo que se demora el desarrollo, estos son los lenguajes, esto es lo que vamos a entregar, se demora tanto y vale tanto, ¿cierto? Entonces usted como empresa desarrolladora, entonces aquí usted tiene dos tareas. Una, pues usted es la empresa desarrolladora. Y dos, pues usted también hace como de cliente, ¿no? Como que simula que es el cliente. Por eso les dije, háganse en grupos de trabajo, porque si establecen roles en su grupo de trabajo es más fácil llevar a cabo este ejercicio. Luego viene la fase de diseño y este vendría siendo nuestro primer objetivo. Diseñar una aplicación o un sistema de información para la empresa Lupita que me permita gestionar las citas, gestionar el inventario de una veterinaria,
¿sí? O sea, ahí es donde ya empiezo a colocar y a identificar qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Empiezo a proponer, a identificar y a seleccionar lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces ahí vamos a diseñar. Luego, pues vienen las pruebas, que es cuando empezamos a realizar todos los ajustes necesarios para corregir los errores. Otro objetivo podría ser establecer o crear los manuales de los usuarios, ¿no? Entonces, porque tenemos que darle al usuario un manual con imágenes, bien bonito, bien interactivo, que nuestro cliente pueda manejar esa aplicación o que también la pueda recibir el que le va a hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, porque pues todos los sistemas, todas las páginas van a necesitar un mantenimiento correctivo, una adaptación, un mantenimiento perfectivo, y para todo eso, dentro de la documentación del ciclo de vida, se debe entregar los manuales, tanto técnicos como los manuales de usuario. Bien, entonces, teniendo claro qué es el ciclo de vida del desarrollo del software, que está compuesto por unas fases y que cada fase tiene unos entregables, luego vimos que habían unas metodologías, unos modelos, ¿cierto? Para trabajar, que las empresas utilizan para trabajar. Y que básicamente como que se dividen en dos grandes grupos, que son unos modelos tradicionales y unos modelos ágiles. Los ágiles son los más utilizados actualmente. Y decíamos, cada uno de estos modelos pues tiene una ventaja y una desventaja, y básicamente una metodología es un paso a paso de cómo ustedes van a desarrollar el proyecto. Y dentro de su documento, el documento grande que van a crear, que es el documento que dice este documento con especificación, no, la formulación del proyecto de software, ahí también van a colocar con qué metodología van a trabajar. Ya lo hicieron en uno anterior, ¿sí? Pero en este documento pues van a recopilar todo. Entonces aquí me van a colocar cuál de las metodologías ustedes van a escoger para trabajar, cuáles son las fases de la metodología, y vamos a empezar en cada fase a colocar para su desarrollo qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes colocaran, escogieran el modelo Scrum. Entonces, en este modelo, cada una de las metodologías, bueno, vamos a ver primero una tradicional, que casi todas se identifican porque tienen fases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está. Este modelo en cascada tiene unas fases, se parecen como a las fases de nuestro proyecto formativo. Si quieren trabajar con esta metodología tradicional, también lo pueden hacer. ¿Sí? Si les parece como más clara, lo pueden hacer. Entonces, ustedes establecen que vamos a trabajar con el modelo de cascada y van a colocar ahí un resumen de ese modelo, qué es, cómo se trabaja, cuál es su característica, cuáles son sus fases, y vamos a establecer por cada fase cuáles son las actividades, nombrarlas, simplemente aquí nombrar cuáles son las actividades que ustedes van a realizar. Si tienen un equipo de trabajo, pues van a colocar ahí su equipo de trabajo, ¿sí? Si lo hacen con un modelo ágil, como el modelo Scrum, entonces acá pues se basa en el desarrollo incremental. Yo les decía, la diferencia más grande de las metodologías es que en las tradicionales uno comienza a trabajar con una fase y trata de terminar toda la fase antes de seguir con la siguiente, ¿sí? Antes de continuar con la que viene. Entonces, si yo estoy trabajando con esta metodología, pues hago todo el levantamiento de requerimientos, luego los diseños, luego la codificación, luego las pruebas, luego la operación.
En cambio, en una metodología tradicional, pues aquí se trabaja mucho de la mano con el cliente, se van haciendo prototipos, entonces mire que aquí se utilizan algunos procesos como los Product Backlog, que todos estos son pequeñas tareas y pequeños avances del proyecto. Se hace un planning meeting, que es básicamente como una planeación. Se van entregando pequeños avances, prototipos, diseños, se le va mostrando de una vez al cliente. El cliente como que los va evaluando. Se trabaja por equipos de trabajo, ¿sí? Entonces hay varios equipos de trabajo y todos como que proponen soluciones, todos van, cada uno se enfoca en su tarea, pero todos van proponiendo soluciones. Entonces, por ejemplo, habrá uno que esté trabajando la base de datos, habrá otro que esté trabajando el frontend, que es todo lo que el cliente ve, habrá otro que esté trabajando con el backend, ¿sí? Entonces, como que cada uno está con su tarea y se le va mostrando los avances al cliente y de una vez pues se van corrigiendo errores, se va probando y se va revisando. Entonces esa es como la diferencia de las dos metodologías. Bien. La primera fase es definir los requisitos, ¿cierto? Entonces aquí empezamos con la fase de análisis, que es donde se examina, se formulan los requisitos del cliente y se establecen cuáles son los requisitos funcionales y no funcionales, ¿sí? Entonces aquí hay como unas actividades que son las que estamos haciendo y son las que ustedes van a hacer. Entonces aquí hay un cuadrito que les indica cuáles son las actividades y cuál es el artefacto. Cuando llamamos artefacto es un entregable. Entonces acá tenemos la definición del alcance del proyecto, que va a ser ese documento que ustedes van a hacer, identificación del negocio que ya lo hicieron, toma de requerimientos que lo van a hacer, ¿sí? Entonces miren, estas son las tareas y básicamente por eso como esto es el ciclo de vida del software, por eso es que nosotros hacemos estas evidencias, ¿sí? Que es lo más cercano a un entregable en un proyecto real. Entonces, vamos a establecer los requisitos. ¿Qué es un requisito? Entonces, es esa condición o capacidad que necesita el usuario resolver. Entonces, vamos a resolverle un problema a una empresa. Entonces, ese requisito va a ser esa condición. Yo necesito que mi sistema de información me sirva para llevar el inventario. Esa es una condición. Yo necesito que mi sistema de información me ayude para establecer citas con clientes. Esa es una condición. Que los datos de mis clientes queden guardados en una base de datos para yo poderles enviar promociones de productos. Esa es otra condición, ¿sí? Entonces establecemos cuáles son las necesidades de ese cliente. Entonces, este es el paso más importante de todo el desarrollo software. Aquí es donde usted va a establecer dentro de esos requisitos, vamos a empezar a analizar que el requisito sea necesario, que esté completo, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer un instrumento de recolección de requisitos, que sea consistente, que sea correcto, que sea factible, que sea modificable, priorizado, verificable, rastreable y que sea claro. Y los requisitos se dividen básicamente en requisitos de usuario, requisitos de sistema. Y los de sistema se dividen en requisitos funcionales y no funcionales. Y por allá hay una evidencia que les dice, haga un listado de los requerimientos del sistema, ¿no? Miren, entonces aquí está.
Especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Entonces, vamos a ver qué es. Entonces, los requisitos de usuario, que pues los vamos a escribirlos con el lenguaje natural de una persona que no trabaja en el área de sistemas. Los escribimos allí. Y empezamos a realizar nosotros los requisitos del sistema. ¿Sí? Entonces, esos requisitos del sistema que son, los funcionales son, perdón. Entonces, aquí necesitamos resumir lo que mi cliente me dijo y comenzar a colocar esos requerimientos funcionales. Es decir, explícitamente ese sistema que debe hacer. Entonces, explícitamente. Entonces, que mi cliente necesita que ese sistema gestione las citas. Listo, gestionar citas. ¿Sí? Gestionar el inventario de la empresa. Gestionar el inventario de la empresa. Y empiezo a hacer un listadito. ¿Sí? Entonces, empiezo a hacer aquí un listadito. Entonces, basado en lo que son los requerimientos funcionales. Entonces, yo coloco acá, requerimientos funcionales. Exactamente qué necesita ese sistema. Entonces, gestionar citas. Recordemos que estamos hablando de un sistema de gestión de citas de una veterinaria. ¿Sí? Para este ejemplo, ¿no? De una veterinaria. Voy a dar esta letra. Entonces, requisitos funcionales. Gestionar citas de la veterinaria. Aunque no sería necesario repetir aquí de la veterinaria, porque ya sabemos que es la gestión de citas de una veterinaria. Entonces, como que no necesitamos eso. Gestionar las citas. Cuando yo hablo de gestionar las citas, es porque mi sistema va a ser capaz de agendarla, asignarle un doctor, asignarle una fecha, asignarle una hora, ¿cierto? Y darle la posibilidad de que pague. Ahí va a estar todo. O sea, con gestionar cita, yo sé que ahí debe entrar todo. ¿Listo? Yo no necesito colocar acá gestionar cita, hacer pagos, no, porque se supone que debe estar acá, en esta función. ¿Sí? Porque los requisitos funcionales son las funciones de mi sistema. Gestionar inventario. Porque resulta de que en la veterinaria se venden elementos, se vende comida, se venden juguetes, entonces en esa veterinaria tienen muchos productos y necesitamos gestionar el inventario. ¿Qué más creen ustedes que necesita este cliente? Profe, de pronto una base de datos de los clientes, ¿no? Vamos a colocar acá gestionar datos de clientes y proveedores. Ambos, clientes y proveedores. ¿Cierto? Yo creo que ya con esas tres es suficiente trabajo porque aunque no lo crean, se ven poquitas, pero estas tres funciones que hace ese sistema conllevan toda una serie de elementos que lo componen. Muchos elementos que lo componen. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, traten de establecer un alcance que, pues, que realmente ustedes puedan cumplir. No se vayan como con tantas funciones del sistema. Yo me iría con Instructora, solo esas tres. Señor. esos serían los requisitos, requerimientos funcionales, ¿cierto? Esos son los requerimientos funcionales. Cierto. Gracias. Bueno, y los requerimientos no funcionales serían como que, instructora. Ya vamos para allá. Bueno, señora, gracias. Listo. Entonces, estos son los requerimientos funcionales. Ahora me voy a ir a los requerimientos no funcionales. Y los requerimientos no funcionales de cualquier sistema son lo que mi cliente no ve. ¿Sí? Por ejemplo, en qué lenguaje lo voy a crear,
esas consultas cuánto tiempo se van a demorar, cuáles son las restricciones, el almacenamiento, la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Todo lo que mi cliente no ve, pero que se necesita para que se lleven a cabo estos funcionales. Entonces, para todos los lenguajes en los que vamos a trabajar, porque nuestros entregables van a ser básicamente un sistema de información en Java. Entonces yo voy a colocar acá sistema de información en Java. Todo lo vamos a hacer en Java, ¿sí? Ese es el lenguaje de programación en el que vamos a trabajar. Página web. Vamos a crear una página web de la empresa con un formulario de contacto. Página web institucional. Base de datos relacional, porque las bases de datos son relacionales y no relacionales y vamos a trabajar con una base de datos relacional. ¿Y por qué necesitamos una base de datos? Porque necesitamos almacenar el inventario, los datos de las citas, los datos de los clientes, los datos de los proveedores, ¿cierto? Capacidad de almacenamiento, bueno, las bases de datos y todos los sistemas de información, pues uno les contrata un almacenamiento en un hosting, ¿sí? O en la nube. Entonces, en cuanto a estos aspectos más técnicos, pues los vamos a dejar como hacia el final. Entonces, vamos a colocar aquí como por encimita lo que es. Ah, bueno, y en cuanto a restricciones, es que en este sistema de información hay que establecer algo. Si tenemos varios actores, es decir, si un secretario es el que asigna las citas y gestiona el inventario, bueno, vamos a suponer que un usuario es el que, allá en el negocio, una persona es el que asigna las citas y gestiona los datos, pero el inventario vamos a suponer que es otra persona. Entonces aquí nos toca crear roles y restricción, es decir, el que asigna las citas que le vamos a llamar secretario, ¿sí? Ese no ve el inventario, o no puede ver las facturas, o no puede ver las compras, ¿sí? Entonces aquí empiezan a crearse restricciones de roles. Señor. Señor. Y a eso yo le voy a colocar que va a ser restricciones de acceso según el rol en la empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gerente puede ver todo, pero el que asigna las citas no puede ver el tema de facturación, ¿sí? O lo puede ver, pero no lo puede editar, ¿sí? Entonces, es como que en estos sistemas de información hay que tener cuidado con quién puede manipular qué información, porque de pronto una persona manipula información indebidamente y lo que hace es borrarla de la base de datos, ¿sí? Entonces, por eso se establecen unos roles en la empresa. Es que cuántas personas trabajan, cada una de esas personas que trabaja, a qué tiene acceso, cuál es el módulo que necesita y lo que no necesita, pues le hacemos restricción de acceso. Entonces, en el documento que dice especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, simplemente los vamos a nombrar. Y ya la evidencia que dice un documento con la especificación es donde para cada requisito ya vamos a ampliar esa información. ¿Sí? Apenas en el primer documento los hacen un listado completo. Aquí está un poco resumido, pero ustedes lo van a hacer un poco más completo. Y en el siguiente, pues ya le vamos a colocar todas las características.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Aquí simplemente estamos estableciendo qué son funcionales y qué son no funcionales. Entonces, miren que aquí hay otro ejemplo que lo pueden colocar ahí en los funcionales, ¿sí? Todo sistema de información se necesita que los usuarios se registren, ¿sí? Entonces, eso es funcional. Registro de usuario, ingresar con cédula, con nombre, con teléfono de cada cliente, listado de, por ejemplo, acá, un listado de clientes por zona, eso es funcional. Todo lo que su cliente les diga o lo que ustedes establezcan en ese ejercicio didáctico que están haciendo, que se necesita, ¿sí? Entonces, necesitamos los proveedores con los precios de los productos, necesitamos el listado de los clientes, necesitamos los correos, todo lo que usted necesita va a ser en funcional, ¿sí? ¿Por qué va a ser funcional? Porque el sistema debe ejecutar una serie de pasos, una serie de órdenes que se hace a través de un lenguaje de programación para mostrar una información. Por eso es funcional, ¿sí? Y no funcional serían los pasos y el lenguaje que utiliza para mostrarla. Hasta aquí nos queda claro este ejemplo de funcional y no funcional. Sí, señora. Bien, perfecto, gracias. Instructora, y entonces esa sería una de las evidencias que mandó, ¿cierto? Que Sí, solicitó. Que esa es una, sería esa prácticas. ¿Cuál el sería listado. esa lista? Sí, ese listado, esa es Pero una. entonces, instructora, entonces eso sería como agregarle qué más, o sería tipo basado en ese ejemplo que dio. No, el primer documento, bueno, aquí faltan más cosas, ¿no? Aquí falta más ampliar un poquito más. Yo aquí lo hice como muy resumido, pero pues aquí podemos, por ejemplo, ampliar más. Por ejemplo, acá, entonces yo puedo colocar acá, generar listados de clientes, ¿sí? Generar facturas, ¿sí? Todo lo que ese sistema necesita realizar, mostrarle a mi cliente qué funciones necesita hacer, ¿sí? Entonces, aquí como a grandes rasgos, no tenemos que colocar tantas, Entiendo, sino realmente las que ustedes van a crear. entiendo, instructora, pero entonces sería, nos podemos basar con lo de, digamos, con el software que nosotros tenemos ya pendientes, lo podemos basar a eso, ¿cierto? No, es que tiene que ser con ese. Ah, entiendo, entiendo. Todas las evidencias que ustedes realicen, todas las van a ser basados en ese ejemplo. Ah, entiendo, entiendo. A ese ya ¿Sí? ese proyecto que ya tenemos, ¿sí? Sí, claro, basados en el proyecto, todo. O sea, Eh, ustedes son una empresa de desarrollo de software, un cliente los contrató, así que ustedes como desarrolladores de software van a empezar a hacer el ciclo de vida del desarrollo. Entonces, lo están haciendo y están aprendiendo y lo están de una vez ejecutando. listo, instructora, bien, bien, porque si esa era la idea, yo ¿Sí? decía, bueno, si vamos a empezar es con ese mismo proyecto o toca que inventar otra cosa, entonces No, yo tenía como que no, saber. con el mismo. Todos los 21 meses vamos a trabajar con el mismo. Excelente, instructora, bien. Ya con eso ya me das Y un poquito quiero que mejor. no lo hagan tan complejo, háganlo sencillo. Es un poco básico mientras que vamos aprendiendo mejor, ya con el tiempo vamos mejorando. Exacto, háganlo básico y háganlo usable y reusable. ¿Qué quiero decir con esto? Va a ser su primer desarrollo, va a ser su primera creación, pero si el día de mañana, de verdad, un cliente de una tienda, por ejemplo, yo les doy estas ideas que son como muy generales. Gestión de citas, porque gestión de citas yo puedo gestionar citas en un consultorio odontológico, en una veterinaria, en una peluquería, en un spa, ¿cierto? Gestión de citas es para muchos negocios. Entonces Sí, yo aprendo a hacer una gestión de citas de un negocio y el día de mañana de verdad me contratan para esto y yo puedo reutilizar el proyecto que ya hice. entiendo, ¿Sí? entiendo, Entonces instructora. háganlo muy general. O por ejemplo, ventas. Entonces, una de ventas, carrito de ventas,
una página, que es lo que ahora se está utilizando mucho. Muchas personas necesitan crear una página web con carrito de ventas, con un inventario de productos, y que usted la hace y el día de mañana pues de verdad eso lo pueda vender. Entiende, ¿Listo? entiende, instructora. Gracias. Bueno, con gusto. Bien. Instructora, una Entonces, pregunta, qué pena. tranquila. Es que lo que pasa es de que yo quería saber si yo podía hacerlo sobre un proyecto personal, es decir, yo tengo mi emprendimiento y no le he creado página web ni nada de esto y me gustaría poder hacerle todo este proceso de página web para ventas y que pueda el cliente pueda interactuar con el catálogo y todo eso. ¿Yo podría hacerlo basado en eso? Claro que sí, claro que sí. Pero quiero que también, bueno, aquí hay dos temas, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una aplicación en Java, o sea, eso es lo que ustedes deben hacer durante todo el proyecto formativo. Una aplicación en Java y una página web, ¿sí? En la página web vamos a mostrar como lo básico, quiénes somos, a qué se dedican, un formulario de contactos, un carrito de compras, por ejemplo, ¿sí? Si su proyecto o su empresa no necesita un sistema de información de escritorio, que en este caso pues este es de escritorio el que vamos a hacer, pues entonces ustedes ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer en Java va a ser muy básico. Lo van a hacer, por ejemplo, en Java van a crear los formularios para registrar clientes, registrar proveedores y registrar productos. ¿Sí? Entonces, de esta manera van a trabajar como en los dos entregables. Instructora, una pregunta, es que este sistema de información Java, yo lo conozco como un funcional, como para uno jugar un juego, ¿cierto? Pero No, no, no necesariamente. sí, En Java, juegos, no. sino En que es Java es que, donde, señor, sino dime. que un ejemplo, yo mucho antes, mucho atrás, por eso me suena Java, ¿cierto? Ahí no sé si usted llega a escuchar el juego, Minecraft, ¿cierto? Y Sí, ese sí, como para jugarlo, tiene uno que descargar el Java, pero no sé si es como el Java, es como... Atenas. sí, aquí también para empezar a trabajar hay que descargar Java, sí señor, Bueno, instructora, pero la pregunta mía es, bueno, ¿en qué consiste bien la plataforma o ese Java? ¿En qué consiste? Porque esa sí es la que me tiene como un poquito Ok, volando. perfecto, excelente. Bueno, Eso. entonces, dentro de los requerimientos no funcionales, nosotros vamos a empezar a establecer los lenguajes de programación con los que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, en este proceso formativo, para que les quede fácil, vamos a trabajar, les voy a compartir esta página, y en este proceso formativo vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar, voy a copiar acá lo que vamos a... Ay, creo que no me lo deja copiar de acá. Lo principal, ¿no? Porque pues vamos a trabajar varias cosas, pero les voy a decir qué va a ser lo principal. Vamos a trabajar. Listo. Esto va a ser como lo básico, mejor dicho. Lo básico. No les digo que vamos a trabajar mucho más, porque realmente créanme que con esto básicamente, pues ustedes, esto, ¿sí? Entonces, estos son los lenguajes con los que vamos a trabajar durante todo el proceso formativo. Los principales, vamos a hacer otros ejercicios en otros, pero esos van a ser los principales. Basados en estos, que es con los que vamos a trabajar, desarrollamos nuestros proyectos, que va a ser
la página web que contiene estos tres elementos, ¿sí? La base de Profe, una datos, pregunta. señor. Con Python, ¿por qué no se trabaja? Porque Python es más que todo para analítica de datos. Python se utiliza mucho para analítica de datos, entonces digamos que por ahí podemos hacer algunos ejercicios básicos, ¿sí? Pero eso se utiliza más que todo en inteligencia artificial, analítica de datos, en otros temas diferentes a lo que nosotros vamos a crear, ¿sí? Nosotros vamos a crear una página web y la vamos a hacer con HTML, con CSS, con JavaScript, con PHP. Vamos a conectar por medio de PHP, que es, todo esto lo vamos a ver paso a paso, ¿no? Vamos a conectarla a través de SQL a una base de datos. Oye, es ¿Sí? que es Que va a ser complejo, así, instructora, sé que tiene mucha cosa. no, por eso les dije que solo con esos, que son poquitos. Entiendo, entiendo. Y Java es el lenguaje con el que vamos a hacer la aplicación, ¿sí? Entonces, Java es un lenguaje de programación, es uno de los lenguajes más populares y se utiliza para aplicaciones móviles, aplicaciones en Android, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, servidores de aplicaciones, juegos, conexión a base de datos y mucho más, ¿sí? Es multiplataforma, quiere decir que yo lo puedo trabajar en Windows, en Mac, en Linux, porque es multiplataforma. Es uno de los lenguajes más populares, de gran demanda, de código abierto, y trabajar con Java, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, les va a dar a ustedes o les va a permitir hacer un pequeño proyecto en Java, les va a permitir tener como desarrollar más bien la lógica de programación. ¿Sí? Vamos a desarrollar la lógica de programación haciendo uso de Java. Si ustedes desarrollan una buena lógica de programación, pues ustedes después pueden trabajar con cualquier lenguaje. Pero pues nos vamos a enfocar en uno de los más utilizados para que cuando salgan al mundo laboral tengan primero una buena herramienta. Así que van a trabajar con uno que está muy cerca a lo que es C y C#, que también son lenguajes de programación muy utilizados, ¿sí? Como son similares, pues se les va a facilitar a ustedes trabajar en estas áreas. ¿Listo? Entonces, todavía no vamos a empezar a ver lenguajes, hasta ahora estamos como en el levantamiento de requerimientos, pero esto es lo que vamos a trabajar. Hay otras cositas que también vamos a trabajar, pero esto es como el fuerte de este programa. Ever wondered what powers your favorite apps and games? Well, let me introduce you to Java. Ya. Bien, entonces, la ingeniería de requisitos, que es la base fundamental de un buen desarrollo, es esa disciplina es esa disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua. Y esta parte es la que ustedes van a hacer en el documento de especificación de requerimientos. Este primero es simplemente un listado, pero este va a ser una especificación consistente y completa de todas las partes que van a estar involucradas y de todas las funciones que va a realizar el sistema. ¿Listo? Y vamos a empezar a estudiar esas necesidades del usuario para poder determinar en cuanto a requerimientos de hardware y de software qué se necesita. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos a la otra, estos foros, este foro que dice fuente de requisitos, ese foro no lo vamos a hacer. Empezamos acá.
elaborar un instrumento de recolección de datos. Entonces, para vamos a mirar la documentación o el material de fase de licitación de requisitos. Entonces, ya nos venimos acá, donde dice material de apoyo, fase de licitación. Bien, entonces, ¿qué es esa fase de licitación? Es ese momento en el que yo necesito recoger los datos para establecer exactamente qué es lo que mi cliente necesita, ¿cierto? Para poder establecer los requisitos. Antes de hacer el listado de requisitos, pues yo hago esto, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hago? Lo hago con una entrevista directamente con mi cliente, donde él se sienta y me cuenta. ¿Sí? Entonces, ustedes son los desarrolladores, yo soy la cliente. Y yo me siento y les digo, bueno, necesito que me creen un sistema de información porque yo tengo una veterinaria y yo quiero que mis clientes a través de la página web puedan gestionarla, puedan crear ahí su usuario y puedan gestionar una cita, puedan pagar a través de la página web o de un sistema de escritorio. Tengo unos proveedores de unos productos, entonces necesito llevar el control del inventario, ¿sí? Entonces yo les empiezo a contar qué necesito a ustedes que son los desarrolladores. Entonces usted empieza a tomar nota y empieza a preguntarme, bueno, ¿cuántas personas trabajan en la empresa? ¿Quién hace qué? Entonces yo le empiezo a decir, bueno, allá yo tengo 3 empleados, uno se encarga del inventario y ventas, otro se encarga de las citas y el doctor o los 2 o 3 veterinarios, ¿sí? Entonces usted empieza a tomar nota, cuántos actores, ¿cierto? Y usted dice, bueno, yo necesito exactamente que el del inventario me diga cómo lleva el inventario. No, es que hay un código del producto, el producto tiene una descripción y tiene un precio unitario. Y si lleva más de 12, tiene un descuento, ¿sí? Entonces usted como necesita información de diferentes actores, pues usted lo puede hacer por medio de una encuesta o de una entrevista o de un cuestionario, o puede irse allá a la empresa y hacer una observación, ¿sí? O hace una sesión grupal de las empresas de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, en la evidencia que dice, crear el instrumento de recolección es crear esto, crear la encuesta, establecer cuáles son las preguntas que usted le va a hacer a ese cliente, que le van a ayudar a determinar cuáles van a ser estos requerimientos funcionales. Los no funcionales no se establecen acá, se establecen los funcionales, ¿sí? Entonces, aquí pues hay que tener una muy buena comunicación entre los desarrolladores y el cliente, ¿no? Entonces aquí necesitamos, por eso en las empresas de desarrollo hay personas dedicadas solo a esto. Si usted es muy bueno levantando requerimientos en una empresa de desarrollo, se puede dedicar solo a esto, al levantamiento de requerimientos, porque es la tarea más importante y porque no se hace una sola vez. Este es el primer ejercicio, pero en la medida en la que el proyecto va avanzando y va entregando, a veces los clientes van cambiando, van aumentando, van mejorando, ¿cierto? Entonces, venga, yo quiero que me coloque aquí un botoncito que salga un perrito. No, es que mire, yo quiero que ahora yo creo un canal de YouTube, entonces yo quiero colocar allá mis videos de YouTube. O sea, le van aumentando y le van colocando cosas, ¿no? Entonces, por eso este es un cargo entre las empresas de desarrollo. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta para esa creación de esa encuesta o entrevista? Uno solo, escogen o encuesta o entrevista o un formulario y lo crean. Entonces, ¿qué van a tener en cuenta? Conocer muy bien el planteamiento del problema, ¿no? Eso es súper importante.
conocer bien exactamente qué tipo de clientes son los que tiene la empresa, los usuarios, cuáles son esas necesidades de esos usuarios. ¿Listo? Conocer el sistema actual, si lo tienen, si lo tuvieran, en un caso real de que lo tuvieran, conocer cómo lo están llevando. Es decir, si están llevando un inventario, ¿cómo lo están llevando? Ah, que lo están llevando en Excel. Ah, que lo llevan en un cuaderno. Ah, que las citas las están llevando en un cuaderno o en un Excel. ¿Cómo los están llevando si es que las están llevando en este momento? ¿Cierto? Entonces, identificar bien esas necesidades. Y aquí, pues en esa planeación para crear ese instrumento, entonces nosotros empezamos a identificar qué tareas se requieren hacer. Entonces las tareas son identificar las fuentes, es decir, las personas que me pueden decir a mí qué es lo que el sistema necesita hacer. Y ahí yo saco la lista de los requerimientos. Identificar los interesados del producto, es decir, el stakeholder, que son el grupo, el interesado del sistema. Ese stakeholder son el cliente, el de contabilidad, el doctor que atiende los perritos, ¿sí? O sea, todas las personas, los interesados en ese sistema de información. ¿Cuál es el perfil del stakeholder? Es decir, ¿cuál es el perfil de cada persona que va a intervenir en ese sistema? ¿Sí? Y vamos a empezar a identificar cuál es la técnica que vamos a utilizar. Entonces, luego de que identifico esas fuentes de requerimiento, es decir, a los interesados, entonces las fuentes pueden ser la primaria, que es directamente los testigos y las personas interesadas. La secundaria, que se toman y reproducen la información que le aportó, bueno, una fuente primaria. Y fuentes terciarias, que son como guías físicas o virtuales del sitio. Entonces, de pronto, el día de mañana ustedes los contratan de un sitio que ya, de una empresa que ya existe, entonces usted entra a la página web, revisa la empresa que se dedica, ¿cierto? Cómo funciona, y esa sería también una fuente de información. Esas fuentes de información pues se pueden hallar en grabaciones audiovisuales, libros, artículos, ¿cierto? Cualquier cosa donde haya información de la empresa y a lo que se dedica que me permita saber cómo funciona. De hecho, pues ustedes incluso pueden mirar ideas similares a lo que ustedes van a desarrollar. Entonces, que ustedes van a desarrollar un sistema de información de gestión de citas de una veterinaria, pues entonces yo me vengo y me busco por internet ideas similares. Mira, aquí hay un software de veterinario gratis. Entonces de pronto lo descargo, lo miro cómo funciona, ¿sí? De qué se trata. Miren, aquí está como más o menos de qué se trata. Desde aquí dice empezar gratis, pues ahí yo voy y lo miro. Aquí hay otro. Bueno, es del ejemplo que yo les estoy dando, ¿no? Entonces, miren, aquí hay otro. Entonces, ustedes empiezan a buscar todas las ideas posibles de cómo lo van a hacer. ¿Cuáles serían esos requerimientos? ¿Listo? Identifican a los interesados de ese producto. Los stakeholders se dividen en dos grupos. Los primarios, que son las personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización. Los socios, los clientes, los accionistas. Y los secundarios, que son las entes que no participan directamente en la compañía, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, los competidores, el mercado, personas en general. Aquí hay un listado de algunos roles. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos roles. El cliente, el usuario, el líder del proyecto, analista, programador, asegurador de la calidad, arquitecto, ¿sí? Estos son roles del área de desarrollo. ¿Sí? Entonces, de todo el stakeholder, porque en el stakeholder también entran ustedes, los programadores. Entonces, ustedes forman parte del stakeholder.
Hay una piscina por allá. Como no lo que le dije yo a usted. Por favor, silenciamos los La micrófonos. la que amamos antes. Listo. Entonces, todos estos son involucrados del proyecto y ustedes forman parte también de ese stakeholder. ¿Listo? Entonces, aquí para definir cuál es el stakeholder, es decir, todos los Dañó todo el día, involucrados. ese día. Por Tanta agua, favor, daña la... silenciamos el micrófono. Listo. Entonces aquí hay una descripción de los componentes del stakeholder. Recordemos que ese es el equipo, todo el equipo desde el cliente, los usuarios, los desarrolladores, el líder del proyecto, todos entran acá. Todos entran acá. ¿Listo? Ahí están. Aquí están las técnicas para elicitar, se llama elicitar los requerimientos. Entonces pueden hacer una entrevista que es para recoger información de una persona a través de una comunicación interpersonal, ¿sí? Entonces, aquí están los pasos para hacer la entrevista. Entonces, preparan la documentación, preparan cuáles son las preguntas, analizan a los perfiles de los entrevistados, definen el objetivo de esa entrevista, luego realizan la entrevista, tratar de hacer preguntas abiertas, no preguntas de sí, no, porque pues eso no les van a permitir a ustedes establecer como requerimientos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de preguntas. ¿Qué se hace para registrar un pedido? Dígame qué se debe hacer cuando un cliente pide una factura. ¿Cómo están llevando actualmente el inventario? ¿Cómo identifican los elementos de un inventario? ¿Sí? Todas esas preguntas que usted le va a permitir crear el software, ¿cierto? ¿Cómo se rellena un recibo? Entonces, palabras apropiadas, mostrar el interés en todo momento, ¿sí? Entonces, esas son como características que deben tener en cuenta cuando ustedes vayan a hacer esas técnicas con su cliente. Si su cliente no maneja lenguaje técnico, pues deben ser cuidadosos. Cuando ustedes terminen el programa de formación van a utilizar lenguaje muy técnico, pero pues que su cliente no va a entender, ¿cierto? Entonces tratar de hacerlo en un lenguaje muy natural. Aquí hay un ejemplo de una entrevista estructurada. Entonces, van a colocarle el nombre del documento o del instrumento, entonces, entrevista, formulario, ¿sí? El objetivo y esta entrevista, ¿a qué rol se la van a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿a qué persona del stakeholder o del equipo se la van a hacer? O si es una entrevista abierta. Entonces, por ejemplo, aquí hay como una entrevista estructurada de cuál es el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto, cuál es el presupuesto estimado, pues hay que tener como también claro que nuestro Instructora, cliente... Señor. Un ejemplo, nos podemos basar como en ese ejemplo, en esa entrevista, como para hacer esa evidencia. Sí, se pueden basar en este ejemplo. Sí. Lo que me interesa es que ustedes aprendan y sean unos buenos analistas de requerimientos, ¿sí? Que es lo primero que vamos a aprender, Sí, analizar porque, requerimientos. exacto, instructora, Entonces, porque bueno, como nosotros somos nuevos en este tema, ¿cierto? Un ejemplo, apenas estamos aprendiendo. sí, Entonces nosotros a veces nos cerramos de que, bueno, nosotros cómo empezamos. Entonces la idea es como si nosotros tener tener ahí unas... una base. Exactamente. Entonces, por eso le pregunto que si nos podemos basar en esto, para no tener como una base en sí en que podemos preguntar o todo eso, ¿sí me entiende? Sí, claro que sí, claro que sí. Se pueden basar en todo lo que esté ahí en el componente, todo eso lo pueden utilizar de ejemplo, todo lo que yo les explico acá, todo lo que yo les doy acá, todo esto lo pueden utilizar,
¿sí? Pero quiero es más que lo utilicen, que lo puedan, que sepan cada cosa para qué es, ¿no? Sí, señora. Entonces, estas preguntas pues son muy generalizadas, que por ejemplo esta entrevista iría para el dueño del negocio, para el gerente, ¿sí? Al gerente pues tengo que preguntarle, bueno, ¿cuál es el tiempo estimado en el que usted necesita el desarrollo? ¿Cuál es el presupuesto que la empresa tiene? ¿Tiene pensada alguna metodología? ¿Alguna tecnología? ¿Sí? ¿Cree necesaria la implementación de otro medio de comunicación? ¿Qué tipo de información cree necesaria? ¿Sí? O sea, son preguntas que les pueden ayudar a ustedes para poder después hacer el listado de esos requerimientos, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, acá le gustaría administrar la información de este medio de comunicación a través de una aplicación móvil, web o de las dos maneras, ¿sí? Ya nosotros sabemos para este ejercicio que lo vamos a hacer de web y escritorio, pero pues en el caso de que ustedes no supieran, pues hay que hacer la pregunta, ¿no? Acá hay otro ejemplo de entrevista semiestructurada y entrevista no estructurada, ¿sí? Esto es en cuanto a entrevistas, ejemplos de entrevistas. Pero si escogen una encuesta, que es otro instrumento, entonces aquí los tipos de preguntas de las encuestas son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá los tipos de preguntas podrían ser como, vamos a ver si por aquí hay un ejemplo de los tipos de preguntas. Tipos de pregunta en la encuesta. Al redactar una encuesta, nuestro objetivo es obtener determinada información. Para obtener la información que buscamos, es importante utilizar el tipo de pregunta más adecuado en cada caso. Por eso, ahora vamos a ver los diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas. Las preguntas cerradas se dividen en elección única, elección múltiple, ranking y escala. La elección única se divide en dicotómica, politómica y las preguntas cerradas de versión escala se dividen en numérica y nominal. Las preguntas abiertas en la encuesta son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál usted cree que es la razón del desplome del peso argentino? Como sabemos, el peso argentino se ha devaluado mucho en esta. Solo se puede elegir una opción de entre... Pues aquí está el ejemplo de preguntas cerradas, ¿no? Entonces aquí es, pues sí, no, o seleccione cuál es su fruta favorita, ¿sí? Entonces como que, ¿existe un sistema de información actualmente en la empresa, sí o no? ¿Cómo llevan por ejemplo, aquí podría ser, ¿cómo llevan el inventario actualmente? ¿En Excel, manualmente, en otro sistema? Entonces, la persona, esto sería un tipo de encuesta, ¿no? Diferente a una entrevista. Ya estas preguntas son para las encuestas. Bueno, yo les voy a compartir este video, no lo vamos a ver todo porque dura, bueno, dura mucho, 7 minuticos, pero se nos va el tiempo, ya son las 8:30, entonces, listo. Entonces ahí están los tipos de preguntas para una encuesta. Los tipos de respuestas de una encuesta pues ya son más cerradas, ¿no? Son bueno, malo, frecuente, infrecuente, importante, poco probable. A veces se utiliza o a veces en el levantamiento de requerimientos se hace una entrevista como al gerente y una encuesta a la secretaria, ¿sí? Pues entonces se pueden utilizar los dos instrumentos o pueden hacer un solo instrumento. Y ya pues si utilizaran la observación, pues ustedes se van a la empresa con una lista de chequeo y comienzan a
revisar y también hacer preguntas a cada uno de los encargados de cada una de las áreas, pero también como a mirar cómo es que funciona el negocio, ¿cierto? Entonces esa observación puede ser pasiva o activa. Pasiva, el observador no hace preguntas, solo toma nota. Y activa, pues el observador conversa con los usuarios y les hace las preguntas, ¿sí? Y pues para eso se lleva una ficha de observación. Esta yo sé que no la van a utilizar en este ejercicio porque pues ustedes no tienen ninguna empresa real. Bueno, habrán quienes sí, pero los que no, pues entonces no. Pero de todas maneras lo debemos aprender para el caso, para que el día de mañana cuando ustedes ya están en la empresa trabajando, sepan cómo se hace una ficha de observación, ¿sí? Entonces, el día, la empresa, a quién están observando, cuál es el objetivo, y empiezan también acá como a hacer las preguntas que ustedes hayan hecho o las llevan previamente ya establecidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué sabe sobre los procesos que desempeña la empresa prestadora de servicios de salud? Entonces, ahí vamos tomando nota, ¿no? Ya lleva como las preguntas establecidas antes de ir a la empresa. Y si son sesiones grupales, entonces usted reúne al stakeholder, todos los interesados, y empieza a preguntarles. Bueno, el sistema de información que usted necesita, que necesitan, ¿qué creen que debe tener? Entonces ahí ellos le empiezan a decir, ay, no, mire, yo quiero una página web que tenga para carrito de compras, ¿sí? Ay, no, que a través de la página web el cliente pueda entrar, registrarse y sacar la cita con el veterinario. Que le llegue un mensaje al teléfono, que le llegue un mensaje al WhatsApp, ¿sí? Los clientes empiezan a decirle a ustedes qué quieren y ustedes van tomando nota, ¿sí? Entonces así funciona. Entonces aquí, para estos ejercicios, pues toca que se pongan del lado de su cliente, del lado del cliente, ¿sí? Y por eso me gustaría que trabajaran en grupos y unos hicieran como que son clientes y otros hicieran que son los desarrolladores, y trataran de hacer ese ejercicio. Bueno, esto en cuanto al instrumento de recolección de información y el formulario de recolección. Entonces, en la primera parte, lo diseñan y me van a describir qué instrumento van a utilizar. Y ya en la segunda parte, pues ya van a presentar el formato como tal de encuesta, ¿sí? Aquí es un documento donde cuentan cómo lo van a hacer, qué van a hacer, a quiénes le van a hacer las preguntas, cuáles son los actores que van a hacer esa encuesta. Y ya acá, pues las encuestas o los formularios organizaditos en un solo documento, pero si son 2 o 3 encuestas, no tienen que ser largas, por ahí 10 preguntas máximo. Entonces, en un solo documento, pues ya organizan así como este ejemplo, miren. Por ejemplo, si es una encuesta, entonces así está, miren. El número del documento, esta es una entrevista, en qué fecha, quién lo elaboró y a quién se lo van a realizar y cuál es el cargo de la persona a la que le van a hacer esta encuesta y el objetivo. Y aquí el tiempo para que la responda y máximo 10 preguntas, no la tienen que hacer tan larga. Y aquí otra, si van a hacer otra encuesta, por ejemplo, a otro de los encargados de la empresa, entonces colocan ahí las otras 10 preguntas. ¿Listo? Un ejercicio muy didáctico. Esas son las 2 primeras evidencias. En la formulación del proyecto, entonces lo que ya les dije, formular el planteamiento del problema, la introducción, el software que ustedes van a desarrollar, cuál es su función principal, los objetivos, máximo 3 objetivos
y por cada objetivo pues hay que tener un entregable, un resumen de la empresa, a qué se dedica la empresa. Aquí también pueden colocar lo de la misión y la visión que ya la tienen, la traen para esta formulación del proyecto. Entonces aquí ya pues empiezan como el documento así grande, ¿no? Si quieren incluir el mapa de procesos que hicieron, lo pueden incluir aquí también, el que hicieron en las anteriores. Luego hacen un listado de los requerimientos funcionales y no funcionales. Un listado. Bueno, hasta ahí. Vamos a ver acá. Entonces, en los sistemas de información, para lo que es el levantamiento de requerimientos, se utilizan o se crean unos artefactos que realmente son los que trabajan los desarrolladores. Los desarrolladores trabajan por lo general, trabajamos con diagramas, ¿sí? A nosotros nos dan el diagrama relacional y usted con el diagrama crea la base de datos. El diagrama de caso de usos y con el diagrama de caso de uso crea la aplicación, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un diagrama de caso de uso. Ese diagrama es donde cuando tengamos claro los requerimientos funcionales, los vamos a diagramar. Entonces, en este diagrama debemos tener claro los actores. Es decir, los usuarios que directamente van a utilizar ese sistema, ¿no? El caso de uso, que va a ser la función, y se representa con un óvalo, así con una elipse, con un óvalo. Entonces, funciones como, por ejemplo, administrar datos de pacientes. Eso es una función, un requerimiento funcional, es decir, una función. Y para representar una función, lo hacemos por medio de un verbo conjugado en infinitivo. Cuando yo hablo de infinitivo es administrar, gestionar, registrar. Eso es infinitivo, ¿sí? Entonces, en un verbo conjugado en infinitivo, ustedes, toda esa información que recogieron, pues la vamos a resumir. Administrar datos de pacientes. Y si yo digo administrar datos de pacientes, se supone que ahí entra registro de pacientes, ¿cierto? Ahí es donde el paciente se registra y el paciente ingresa. Entonces no tengo que colocar registrar, ingresar, no, administrar datos de paciente y ahí esa función debe tener todo. Administrar datos de tratamientos, gestionar citas, gestionar reportes. Y si yo hablo de gestionar reportes, es toda clase de reportes. Listado de pacientes, listado de tratamientos, listado de doctores, listado de citas, calendario de citas, todos los reportes deben entrar acá. ¿Sí? Entonces, este sistema solo tiene 4 funciones, mire, 4 funciones grandes. Entonces quedaría así, representado así. Este es un diagrama de caso de usos que tiene 2 actores, un médico y un paciente. Y tiene unas funciones. Tiene aquí unas funciones. Entonces, el médico, esto vamos a suponer que esto es una aplicación. Imagínense ustedes entrando a la aplicación de su EPS. Usted entra a la aplicación de su EPS. El médico, con su rol de médico, tiene acceso a la aplicación, tiene acceso a administrar datos de los pacientes, tiene acceso a administrar datos de tratamiento, tiene acceso a gestionar citas y tiene acceso a gestionar reportes. El paciente con su usuario y su contraseña solo tiene acceso a gestionar citas y gestionar reportes. ¿Sí? Esta flecha me indica a qué tiene acceso.
Y a esto es a lo que se le llama restricciones. El paciente no puede entrar a administrar datos de paciente. Entonces, a eso es a lo que se le llama restricciones. Y esto se llama un diagrama de caso de usos. A usted como desarrollador, esto es lo que le dan. Voy a colocarle acá. Voy a compartirles. Ah, pero espere. Con el nombre del... con el nombre del sistema. A usted como desarrollador, esto es lo que le entregan. Y usted lee este diagrama de caso de usos y usted ya sabe que tiene que crear este sistema de información. Y ya sabe que tiene que restringir los pacientes para que no tengan acceso a estos dos módulos. ¿Listo? Entonces acá, identificación de un caso de uso. Entonces, por ejemplo, ya lo que vimos en el anterior, se establecen cuatro funciones grandes, se identifican los usuarios y se documenta. Esa documentación, pues, es ese caso de uso y esa descripción detallada de cada uno de los sistemas y las restricciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo de esa documentación. Entonces, esta documentación, que es la última evidencia, es para cada caso de uso, es decir, para cada función del sistema, y aquí dijimos que tenía 1, 2, 3 y 4. Para cada uno, yo lo voy a describir y lo voy a detallar. Es decir, ¿qué es administrar datos de paciente? ¿Qué es eso? ¿Qué hace el sistema ahí? Entonces yo coloco acá, caso de uso, administrar datos de paciente. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que el sistema va a hacer acá con esto? Entonces se debe describir paso a paso lo que esta función realiza. Entonces, administrar datos de paciente es cuando entonces miren, aquí están los pasos. Primero, el personal médico ingresa al sistema para registrar un nuevo paciente. Segundo, se carga un formulario y se le pide identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, estrato, bueno, todo lo que se le pide. Tercero, el personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ejecuta la acción en el sistema guardar, por ejemplo. El sistema almacena esos datos y el personal médico genera un reporte del sistema de ingreso al nuevo paciente. Si nosotros nos damos cuenta, en este caso de este ejemplo, el paciente no se puede registrar, porque si no tendría que tener aquí una flecha que diga acá, registro de usuarios. Él no se puede registrar. El que registra a los pacientes es el médico. Y aquí está el paso a paso. ¿Sí? Entonces, luego se cumple una poscondición, y es que cuando el paciente se encuentra registrado en el sistema, entonces, por ejemplo, aquí hay como unas excepciones, porque el sistema detecta que ya hay un paciente. Como ya detecta que hay un paciente, pues entonces va a arrojar como un error, ¿cierto? O una opción que diga modificar o actualizar. Entonces ahí el doctor entra y le dice, usted todavía tiene el número de teléfono tal, el correo tal, la dirección tal. ¿Sí? Entonces cuando ustedes se registran en una empresa que los llaman en un banco, por ejemplo. Entonces uno en un banco no se puede registrar, allá uno lo registran, ¿cierto? Y lo llaman y, ay, ¿usted todavía tiene el mismo correo? Sí o no. Sí. Entonces, esto es la cuarta o quinta evidencia, que se llama documento con especificación de requerimientos. Y es que para cada requerimiento funcional, esto se hace con los funcionales, van a hacer un documento como este, donde van a explicar
paso a paso lo que se hace en el sistema. Y van a colocar acá una descripción, es como un resumen de lo que hace este sistema, lo que hace esta función, y una precondición. Esta precondición es si se necesita que se cumpla antes algo, y poscondición, por ejemplo, que ya se encuentra registrado, y estas excepciones o restricciones es qué sucede si ya está registrado, qué sucede si, bueno, ¿sí? ¿Qué sucede si una de esas condiciones no se cumple? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver si aquí más adelante hay otro documento. ¿Este es este mismo? Ah, sí, es el mismo. Bien. Yo tengo por acá un ejemplo. Pero espérenme un segundito. Vamos a mirar un momentico la guía. Entonces, diseño de instrumento de recolección de información. Ya sabemos que acá, basados en las técnicas utilizadas, vamos a diseñar una entrevista o una encuesta, ¿cierto? Y ahí a esa entrevista le vamos a colocar cuál es ese objetivo de la entrevista y a quién le vamos a hacer esa entrevista. ¿Listo? Formulación del proyecto software. Entonces acá vamos a empezar a colocar, vamos a hacer un documento donde vamos a empezar, porque al final hay que entregar ese documento completo, donde vamos a colocar acá una portada, una introducción, un planteamiento del problema, unos objetivos. Aquí pueden colocar esto, a qué se dedica la empresa, ¿cierto? Pueden colocar el mapa de procesos que ustedes crearon. Pueden colocar también, si quieren, el listado de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? En ese documento de formulación del proyecto software, que es como el documento grande. Este formulario de recolección de información, pues ya saben, ¿no? Es ya la encuesta o la entrevista, que es como el guión de las preguntas que ustedes van a hacer. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales es simplemente el listado. El listado. Es un listado y diga requerimientos funcionales, ¿cuáles son? Y los no funcionales, ¿cuáles son? Vamos a hacerlo hasta ahí. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer hasta ahí? Porque quisiera explicarles a más profundidad este tema del documento de especificación de requerimientos, pero creo que hasta acá pues es bastante trabajo el que hay que hacer, entonces dejemos el tema hasta acá. Trabajan toda la semana en esto y la otra semana les explico esta evidencia. ¿Listo? O sea, hasta acá las hacemos. Entonces, básicamente harían hasta la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, hasta ahí. La próxima semana vemos estas otras 4. Bueno, aquí más adelante viene una infografía sobre metodologías de desarrollo de software, que como ya la hemos visto y como ya ustedes ahorita van a establecer qué metodología, pues van adelantando, ¿no? Aquí luego dice un documento identificando la metodología, entonces ya la van a tener clara para cuando lleguemos a este. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces voy a resumirle lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es una encuesta, una entrevista que va a ser el instrumento, ¿cierto? Y empezamos a formular el proyecto. Y hacemos un listado de requerimientos funcionales y no funcionales.
Hasta ahí. Para la próxima clase necesito que descarguen un programa que se llama Star UML. Star UML. Este programita. Durante todo el proceso de formación vamos a estar descargando, instalando muchos programas. Entonces es importante que ustedes sepan, porque pues es fundamental que los aprendan a utilizar y a manejar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por mi parte, no, instructora. Listo. Profe, Dejémoslo hágame un hasta favor. ahí para no llenarlo de tanto programa. Señora. Profe, tenemos plazo hasta el 4, ¿sí? No, hasta... ok. Sí, para todas las evidencias hasta el 4, pero pues la idea es que estas evidencias las trabajen esta semana para que la otra semana, entre lunes y martes, que hagamos la otra sesión, explicarles la evidencia que nos falta, porque miren, según el cronograma, todo esto va hasta el 29. Sí, pero pues yo les alargo el plazo hasta el 4, pero pues la idea ojalá es que al 29 podamos tener esas para poder continuar con irles explicando semanalmente, y ustedes van trabajando semanalmente 2, 3 evidencias por semana, ¿sí? Por semana tratar de trabajar las evidencias. Entonces, lo que vamos a hacer pues no es tan complicado, miren. Va a ser listadito de los requerimientos funcionales y no funcionales. El documento con el proyecto, que pues ya ustedes lo vienen adelantando, entonces ya como que lo tienen claro. Planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, a cuál va a ser la función principal del problema, a qué se dedica la empresa, su misión, su visión, que eso ya lo tienen, ¿cierto? La entrevista o la encuesta que van a hacer. Esas son como las 4 o 5 evidencias que van a presentar. Henry, ¿tiene alguna pregunta? Sí, instructora. O sea, Señor. durante esta semana hay que subir como 4 evidencias, ¿son? ¿4 evidencias? 4. 4. Y unas, no sé si me quedó claro, una de ellas es lo mismo que yo envié lo de la visión y visión de la empresa, todo eso. ¿La puedo meterle más y reenviar esa o no? Es esa, pero complementarle, ¿no? Complementarla y Complementarlo. estructurarlo bien. Sí, sí, porque tiene que empezar con una introducción, un planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, un resumen de ese software que usted va a desarrollar, que nos cuente con sus palabras ese software, qué va a hacer. Y ya cuando usted diga, no, es que va a ser un sistema de gestión de citas para una veterinaria. Debajo, entonces ahí sí va a colocar para qué negocio, cuál es la misión y cuál es la visión. Ok, listo. O sea, va a empezar como a armar el proyecto. Profe, Adelante, disculpe. Diana. Gracias, profe. Tengo 3 preguntas. La primera, recapitulo las 4 evidencias. La primera es el diseño de instrumento, que es un documento donde vamos a entregar el diseñar cuáles, cómo, a quiénes y demás, que es un documento, ¿cierto? Esa sería la primera. La segunda es encuesta, formulario, entrevista. Esa sería la segunda. La tercera Ya es organizadito, ¿no? Con el encabezado, el objetivo, a qué persona, cuánto dura esa encuesta, ¿sí? Ese formulario ya organizado. Porque en el primero usted lo diseñó, o sea, usted estableció
que va a hacer una entrevista a quiénes, entonces usted dijo, bueno, se las voy a hacer a estas personas, que son las que se encargan del inventario, ¿sí? Entonces en el primero usted como que hizo una recapitulación de qué va a hacer y cómo lo va a hacer, y escogió cuál es el instrumento. Y luego entonces ya usted en limpio... Colocó el instrumento. Sí. Exacto. El tercero es un documento en PDF o en Word, donde está el planteamiento del problema, los objetivos, sea generales y específicos, y pues está todo el desarrollo completo de lo que vamos a plantear, planteamiento del problema y demás. Y el tercero son los requerimientos funcionales y no, el cuarto, perdón, los requerimientos funcionales y no funcionales que usted indicaba que es un listado, ¿cierto? Un listado. Ok, bueno, ya me solucionó la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con lo siguiente. Yo estoy haciendo un proyecto, bueno, yo trabajo en un proyecto donde yo trabajo, nosotros tenemos un sistema de información. Dentro de lo que estoy complementando, mi esposo que está haciendo desarrollo multimedia web, yo tendría que incluir las fases de lo que él también está haciendo dentro del mismo proceso en el documento del desarrollo del problema, porque si no, la siguiente pregunta es, pues, en dado caso, nosotros habíamos concebido la idea de crear una aplicación, pero ahora cuando la escuché con el tema de base de datos y demás, pues yo no sé si realmente me den la opción de las bases de datos, obviamente porque es un tema de Big Data. Entonces, no sé si finalmente el proyecto, o sea, la aplicación sí se llevaría a cabo, porque pues necesitaría obviamente la base de datos. En ese caso, igual se podría hacer, o sea, podría ser o por uno o por el otro. Usted para la empresa que está trabajando lo que va a hacer es implementar un módulo del software que ya tiene. Sí, sí, señora. Es que de hecho donde yo trabajo, toda la parte teórica, porque yo soy enfermera epidemióloga y analista de datos, entonces toda la parte de epidemiología la tengo yo. Es decir, cómo se crea, qué va, qué se parametriza, por qué se parametriza, porque es un sistema de información en salud. Pero entonces, yo no tengo 6 meses, porque nosotros lo vamos creando en el día a día. Básicamente, los proyectos de módulos son de 2 semanas, 3 semanas. Entonces yo les decía a mis compañeros, yo necesito algo que me puedan dejar hacer, que me dure 6 meses, que yo pueda intentarlo hacer dentro de lo que ustedes programan. Y me dejaron como algunas cosas para poder realizar. Sin embargo, cuando yo la escucho ahora con esta información, debo incluir también, pues mi esposo también está haciendo el tecnólogo, pero en desarrollo en multimedia web, también trabaja en mi empresa donde trabajamos y pues también está metido en el sistema de información. Entonces hay como no sé cómo incluir, sí, o sea, si debo o no incluir la información del tecnólogo, o sea, de lo que él está haciendo en este momento dentro de eso, porque finalmente pues también él está presentando como parte de lo que nosotros estamos construyendo. Y si no, o sea, si se puede o no, pues está la otra opción de la creación de la aplicación que nosotros íbamos a crear. Sin embargo, me preocupa que al momento de ejecutar, pues obviamente necesite la base de datos para poderlo hacer. Bueno, mira, en Java hay que crear una pequeña aplicación porque pues se debe crear porque ustedes deben poner en práctica ese lenguaje de programación y lo que es la programación orientada a objetos con conexión a base de datos. La página web también debe ir conectada a base de datos a través de PHP. Sí, o sea, como que sí o sí hay que crearlo porque pues es la única forma de aprender a programar es haciendo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Puede crear un pequeño sistema, o sea, para el tema o sea, usted puede trabajar con el módulo que le va a crear a la empresa, ¿sí? Como no tiene acceso a la base de datos, digamos que dentro de ese sistema, de forma simulada,
O sea, eso no se lo va a entregar a la empresa, sino va a ser para que usted practique y aprenda de forma simulada. Va a tener una función del sistema que diga gestionar usuarios. Como usted, eso la empresa no lo necesita porque ya lo tiene. Pero usted lo crea acá de manera didáctica. Didáctica pero funcional. El de gestionar usuarios. Y en gestionar usuarios, solo para ese módulo, le crea base de datos y la conecta. Solo a ese módulo. A lo otro, a lo que tiene que entregar a la empresa, pues no. ¿Sí? Entonces quedaría lo que nosotros en programación llamamos un CRUD. Un sistema CRUD es un sistema que me permite crear, eliminar, actualizar, que es lo que necesitamos que ustedes aprendan a crear aquí, básicamente, a crear un CRUD. Ya, no más. Eso es lo único que entregaría. Y la otra parte, pues sí se la entrega a la empresa. Perfecto, ¿Sí? profe, muchísimas gracias. Sí, señora. En cuanto a la parte web, porque la empresa no necesita una página web, ¿cierto? La tiene. No ya la tiene, exacto. Usted no la va a crear. Pero su esposo, dentro del proyecto formativo que está haciendo, sí necesita crear una página web o un sistema web. Entonces, los dos se van a poner de acuerdo. Esa web también puede ser simulada, o sea, digamos que es del hospital, puede ser del hospital. Usted, como ya la tienen, pues se basan en la que tienen, pero ustedes crean una de cero. Sencillita, con la misión, la visión de la empresa, un formulario de contactos, y ese formulario va conectado a esa misma base de datos, a la misma de gestión de usuarios. Y ese va a ser el entregable para los dos programas, porque pues él tiene que hacer, él también creo, no sé, pero creo que dentro del proyecto formativo tiene que entregar un producto web. Sí, señora, sí tiene que hacerlo. Entonces lo crean entre ambos. Entonces ahí pues las fases sería de los dos. Entonces como cliente, el requerimiento del cliente para todos, independientemente del proyecto que ustedes vayan a crear, para todos, ustedes deben crear, todos, a través durante todo el proceso formativo deben crear una página web, que fue lo que hicimos acá. Lo que ustedes deben crear, todos son una página web. Entonces eso tiene que estar allá como que dentro de los requerimientos que su cliente le hace, la página web. Y esa página es una página web institucional. Es decir, donde va a ir la misión, esa misión que ustedes tienen, allá la van a colocar después, cuando la vayamos a hacer. La visión, a qué se dedica la empresa, y un formulario de contacto, o sea, un contáctenos. Eso es lo mínimo que debe tener la página web que ustedes van a crear. Estos son los entregables del proyecto de la formación. Y un sistema de información en Java. Y debe tener mínimo un CRUD. Y un CRUD es un sistema que me permita create, write, update, delete. Crear, eliminar, cargar y editar datos. ¿De quién? De los clientes, de los productos, de los proveedores. ¿Sí? Esos son los dos productos grandes que se desarrollan durante los 21 meses. Esto va conectado a base de datos y esto va conectado a base de datos, por eso se crea una base de datos, que realmente la base de datos vendría siendo lo primero, base de datos relacional. ¿En qué la vamos a crear? En MySQL. Esto lo vamos a crear en MySQL. Y un prototipo, para eso sí, un prototipo. El que cree la aplicación móvil, maravilloso, pero si no, entonces un prototipo móvil. ¿De qué prototipo móvil? ¿De qué? Pues de este sistema de información. Un prototipo móvil. Ah, bueno, y esta aplicación debe ser responsive. Cuando se habla de responsive, es porque si usted la abre en el computador, que la pantalla es grande, se ajusta a la pantalla grande, pero si usted la abre desde celular, pues ¿qué hace? Se comprime, ¿sí? Eso se llama
responsive, se adapta al tamaño de la pantalla. Esto es mínimo, lo que van a desarrollar durante los 21 meses, mínimo, como mínimo. ¿Listo? Entonces, esto les sirve a ustedes para colocarlos allá dentro del planteamiento del problema. Entonces, la empresa requiere una página web institucional para que los clientes los puedan contactar a través de la empresa. Necesita un sistema de información de clientes, un sistema de información de inventarios con una base de datos, ¿sí? O sea, esto les sirve para que ustedes establezcan los requerimientos porque todos, independientemente de lo que vayan a hacer, deben cumplir con estos 3 entregables. Entonces, el proyecto va a ser basado en el software que ustedes van a hacer, pero vamos a desarrollar esto. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Sin preguntas. Todos quedaron como... Les dije que tenían que hacer, pero tenemos 21 meses, no se preocupen, que eso es bastante tiempo. Voy a detener la grabación de la sesión. Entonces,